Buenas noches, amigos oyentes, televidentes, hermanos, migrantes, internautas. ¿Cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy, programa número 65, hemos invitado a la abogada Francia Drouet Contreras. Ella es magíster en Derecho Penal y Constitucional, también es presentadora de un programa de radio, docente universitaria y fue en algún momento candidata a la Asamblea Nacional. ¿De qué vamos a hablar? Pues de los cambios que necesita el Código Orgánico Integral Penal. Gracias, abogada, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jimmy, por la invitación, por siempre considerarme. Yo creo que es importante que las mujeres participemos activamente de estas iniciativas académicas que sin duda alguna van a fortalecer nuestro sistema de justicia, en este caso penal. Y así también agradecerles a todos los periodistas y comunicadores que siempre consideran para pertenecer a estos espacios. Muy feliz en su día. Justo el Día del Periodista, así es. Abogada, ¿por qué dice usted que hay necesidad de una optimización de la Administración de Justicia mediante reformas vía COIP? En alguna ocasión usted me invitó a un programa de la mañana, de hecho en el 2025, a finales, y yo siempre he sido muy insistente en que las reformas al Código Orgánico Integral Penal no deben limitarse únicamente a la modificación de delitos, a la implementación de nuevos delitos y tampoco al incremento de penas. Es importante ese aspecto, claro que sí, porque el delito va evolucionando, las sociedades van, digamos, encontrando nuevas formas de delinquir y el Código Penal tiene que adherirse a esas nuevas formas de delinquir, pero eso no es todo. Lo más importante también es la optimización del sistema penal. ¿A qué me refiero con esto? A invertir de forma inteligente los recursos estatales para que las investigaciones sean más eficientes, ¿no? Y yo le comentaba en el día en el que usted me invitó, Jimmy, que lo ideal sería acortar ciertos procesos penales, ¿no? En mi opinión, con el respeto del criterio de muchos penalistas, creo que la instrucción fiscal no es nada, no le aporta nada al proceso penal tal como está. Creo que es algo que 90 días de habrá la teoría del caso de fiscalía. Expliquemos en qué consiste la instrucción fiscal. Perfecto. Más allá de que yo sí sé, usted lo sabe, pero muchas personas que nos ven a lo mejor no lo tienen muy claro. Perfecto. Tenemos en el proceso penal dos etapas, ¿no? La etapa preprocesal, que es la investigación previa. Para ciertos delitos, la investigación previa dura 1 año. En delitos más complejos, dura 2 años. Vemos que este es un tiempo considerable que tiene Fiscalía, tomando en cuenta que Fiscalía también tiene en sus manos todos los recursos estatales. Tiene equipos periciales, tiene equipos de investigación, tiene laboratorios, tiene criminalística, tiene todo este aparataje que le ayuda a formar investigaciones serias, ¿no? Y además de esto, tiene el tiempo, que es 1 año en delitos, digamos, de bagatela y 2 años en delitos más complejos. ¿Qué sucede con el Código Orgánico Integral Penal? Se implementa otra fase ya procesal que se llama instrucción fiscal, ¿no? Que si usted lee el Código Orgánico Integral Penal, créame que el concepto de investigación previa y de instrucción fiscal es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Es buscar elementos de cargo y de descargo para tener investigaciones penales, para justificar investigaciones penales. ¿Cuál es la diferencia? Que la instrucción fiscal dura 90 días y en ciertos casos hasta 120 días. Le digo desde la práctica, en 90 días o en 120 días muy poco se hace por parte de la Fiscalía. Créame que yo siento que este más bien es, digamos, una ventaja que le da Fiscalía muy mínima que no representa nada en un proceso penal serio. En mi opinión, yo quitaría el proceso penal si la investigación previa ya cuenta la instrucción fiscal, si la investigación ya cuenta con elementos serios que justifiquen una imputación, de nada sirve la instrucción fiscal y nos ahorraría un montón de tiempo y recursos. Ahora, ¿la instrucción fiscal ya es como se diría un paso previo a la imputación o no necesariamente? No necesariamente, porque ya con la formulación de cargos, que es la forma en la que concluye la investigación previa, ya cualquier persona tiene una imputación, tiene una calificación jurídica, pasa a ser procesado. Entonces la instrucción fiscal es básicamente darle 90 días de gracia a Fiscalía que, repito, muy poco se hace, ¿no? Y realmente, primero, que hay una incertidumbre de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no va a hacer en 90 días, que realmente muy poco se hace. Y segundo, que acortas el tiempo, pasas de investigación previa directamente a la audiencia preparatoria de juicio. Y esos 90 días nos ahorramos tanto para la incertidumbre de qué es lo que va a pasar y también para temas de recursos estatales. Claro, pero es decir, por ejemplo, una indagación puede haberse llevado 2 años y aparte
de 90 a 120 días más. Exactamente. Pero, o sea, y también Fiscalía tiene que justificar, ¿no? ¿Por qué necesitas más 90 días? ¿Por qué necesitas 120 días? ¿No? Lastimosamente es algo que prevé la ley penal. ¿Y desde cuándo está esa norma vigente? Desde el 2014, con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Desde el 2014. Y eso no lo han reformado. Y a mí me extraña que muy pocas personas del gremio de penalistas hayan tomado este tema tan serio. Yo lo digo porque justamente el año pasado estuve en Perú y en Bolivia. Y en Perú y en Bolivia pasaba exactamente lo mismo. ¿Y todos qué hicieron decían, allá? quitaron la instrucción fiscal. Pasan directamente, ni siquiera pasan a la audiencia preparatoria de juicio, que es una audiencia donde se discute los medios de prueba, cuáles son los medios válidos y los inválidos, digamos, y pasan directamente a la audiencia de juicio, ¿no? No creo que tengamos que llevar esos extremos, pero me parece que la instrucción fiscal ya nos está quedando, la verdad es que sin ningún propósito. Más nos alarga el tiempo. Fiscalía ya con los 2 años debería ya contar con una investigación seria y pasarnos a la audiencia directamente y ahorrarnos, disculpen el término, pero saludo a la bandera, porque al final del día, en esos 90 días, se hace un desperdicio. ¿Y no será que a muchos abogados les parece más cómodo esto de tener más tiempo, más relajados y un poco más para jugar con esta tal vez temática, ¿no? Sabe que buen tema el que toca, Jimmy, porque puede ser cierto, hay muchos abogados que cobran por etapas, entonces cobran por investigación previa, cobran por instrucción fiscal, cobran por audiencia preparatoria de juicio y cobran después por audiencia de juicio. En mi opinión, yo creo que también debe reformarse y eso ya sería a cada quien, pues cómo cobra sus honorarios, pero honestamente a nivel técnico y a nivel procedimental, la instrucción fiscal muy poco añade a un proceso penal serio. Claro, ahora esto implicaría una reforma al Código Orgánico Integral Eso Penal. Es vía asamblea, no hay necesidad de reforma constitucional ni ninguna cosa, ¿no? No No es regresión de derechos, porque ahora todo es regresión de derechos. Claro, no, en mi opinión no habría, No existe. es hasta más bien progresión de derechos, porque todos nos quedamos con la certeza jurídica de saber cuál va a ser nuestra calificación antes de esos 90 días, pues, ¿no? No tenemos que esperar los 90 días de incertezas, de saber qué es lo que va a pasar hasta la audiencia. Sino se quita ese tema que, insisto, en nada ha reformado o ha favorecido al proceso penal. Ya vamos a hablar de qué tratamiento debe dársele a esto del archivo de determinadas investigaciones, indagaciones, como quiera que se llame. Pero tenemos que aceptar una cosa, no quiero justificar a jueces y fiscales, pero a veces también los jueces y fiscales de pronto pueden demorarse porque trabajan en condiciones realmente penosas, ¿no? Donde no hay ni siquiera papel, le dicen a los abogados, según cuenta la leyenda, tráigase una resma de papel, porque ni eso tienen. Sí. No tienen aire acondicionado, trabajan en condiciones penosas. Y el abogado que diga que no le ha pasado eso, miente. Bueno, y los abogados que, como usted sí están en el día a día, saben que también les toca aguantar calor, por ejemplo, cuando van a una audiencia o cuando van pues a hacer algún trámite, ¿no? Tal cual, Jimmy. Y usted ha tocado un tema importante, y hablando, digamos, de la optimización de recursos y de, digamos, impulsar reformas a nivel de que estos recursos sean bien dirigidos. También el tema de los archivos debería hacérselo ya de facto, pues, ¿no? No esperar que... ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona actualmente lo del archivo? Ok, vamos a la explicación. Nuevamente haciendo de cuenta que nosotros no sabemos nada, que yo no sé nada. No, y está perfecto para que todos nos entiendan. Vamos otra vez a la etapa previa, a la investigación previa, que ya vimos en 1 año, digamos, en delitos menos complejos y en 2 años en delitos más complicados. Pasados esos 2 años, si Fiscalía no cuenta con elementos serios, debería archivar. Pero ¿qué sucede? El archivo está supeditado al que el fiscal quiera o no quiera. Y así una investigación puede durar hasta 5 años sin que el fiscal se pronuncie. Además de que el fiscal tiene que solicitar el archivo a un juez. O sea, el procedimiento del archivo es bastante complejo. Burocrático. Es burocrático y además que no saben las afectaciones que tiene a nivel laboral. El juez y el juez es el que decide. El juez es el que decide. Y en el camino, si el fiscal... Si el juez no le parece, él puede decir, no, yo no creo que esto se archive y la investigación sea aperturada. Y en el camino, si es que el fiscal resuelve tal cosa, archivarla, el ex imputado, digamos, tiene que dar su conformidad con el archivo. Si no... Si no, quiere decir que puede ser, puede darle pie al juez a que diga, no, si ni el imputado se ha pronunciado,
esto no se puede archivar. Miren, y aquí tal vez esta va a ser una opinión bastante arriesgada, pero si el que lleva a cargo es el fiscal, digamos, el fiscal es el que ha manejado toda una investigación previa por 1 o 2 años, dependiendo del delito. Así también ha manejado todas las pericias, los documentos, criminalística, policía judicial, todo esto. A mí me parece un absurdo que la última palabra del archivo la tenga el juez. ¿El juez qué conoce del caso? Muy poco, lo que le dice el fiscal que conoce. Es un buen punto, o sea, debería tener el fiscal. El fiscal, o sea, sí, el fiscal es el que debe ordenar el archivo, exactamente, exactamente, y es el titular de la acción penal pública. Entonces, Fiscalía, con los elementos de cargo, de descargo, va a decir, ok, esto no amerita ninguna imputación claro, no tiene por qué pasar al juez. ¿Por qué pasaría el juez? Lo cierro y se acabó. Y esto debería ser obligatorio, cumplido el término de la investigación previa. Sí, de verdad, créanme que si hacemos estas pequeñas reformitas, se descongestionaría siquiera un 60% del trabajo de Fiscalía. Pero sí, suena muy bien, pero ¿por qué, por ejemplo, abogados, y aquí hasta usted le incluyo, no han planteado esa reforma en la Asamblea? Lastimosamente yo no gané para ser asambleísta. Usted era candidata. Pero no, sí, pero lo digo, entiendo que su intención era llegar para eso. Claro. Pero no hay pues una iniciativa para estos dos temas que desde mi personal perspectiva no deberían molestarle a los abogados. No debería molestarle. Yo lo he dicho en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en algunos foros, incluso académicos a los que he sido invitada, pero no se lo ha tomado con tanta seriedad. Y aquí repito lo que dije al principio de esta intervención, es que se centra el debate, las reformas en los delitos y las penas, los delitos y las penas, cuando realmente se haría mucho más si empezamos a, digamos, a desviar esa visión a los temas procedimentales, que es clave para descongestionar nuestro sistema de justicia. Claro, y aliviar la carga que efectivamente tienen fiscales y jueces, ¿no? Tal cual, tal cual. Y a nivel de reformas, don Jimmy, tengo demasiado por decir en cuestiones procesales, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, digamos, los casos de narcotráfico, casi todos se resuelven por procedimientos abreviados o procedimientos directos, como conocemos nosotros. Eso, vamos a hablar de eso al regresar de la pausa, abogada. Porque también queremos conversar, por ejemplo, de temas como la prisión preventiva, la defraudación deportiva, que todavía no está tipificada como delito. Ya regresamos con la abogada Francia Drouet Contreras. Seguimos con nuestra invitada, que es la abogada Francia Drouet Contreras, magíster en Derecho Penal y Constitucional. También es presentadora radial, docente universitaria y fue candidata a la Asamblea Nacional. Ella está con nosotros. Vamos a retomar esto de las reformas al Código Integral Penal que son necesarias. Abogada, nos habíamos quedado con que debería haber procedimientos abreviados para manejar los tópicos relacionados, los casos relacionados a narcotráfico. ¿Cómo es ahora y cómo debería ser según su punto de vista? Bueno, no estoy muy segura de la fecha, pero hace poco hubo una reforma al Código Orgánico Integral Penal que eliminaron la posibilidad de abreviar o de reducir los procedimientos en casos de narcotráfico por tratarse de delitos, digamos, que sí requieren de mayor complejidad. Pero yo pongo a la palestra el ejemplo colombiano y el ejemplo peruano, ¿no? En otras legislaciones cercanas a las nuestras, ellos contemplan que en caso de flagrancia, y sí, digamos, el descubrimiento por parte de Fiscalía ya contiene elementos objetivos del tipo penal que se está persiguiendo, en este caso narcotráfico, debe de facto ponerse la prisión preventiva. Y yo creo que es algo que en la digamos, la ola de criminalidad en la que estamos ahorita sumergidos todos los ecuatorianos, es necesario hacer ese tipo de reformas. Y con eso no estoy diciendo que se quite o se elimine el carácter de excepcionalidad de la prisión preventiva, pero sí en casos de flagrancia, cumpliendo, digamos, todos los elementos objetivos del tipo y viendo que existe una evidente peligro de fuga, es necesario que, digamos, evitar estas condiciones que nos da actualmente el Código Orgánico Integral Penal sobre los requisitos de excepcionalidad de la prisión preventiva y que se aplique de primera mano la prisión preventiva para este tipo de delitos y en estas circunstancias, ¿no? No en todas, porque entendemos que la prisión preventiva sí tiene un carácter, digamos, residual.
Pero en estas circunstancias, en la grave ola que estamos afrontando todos los ecuatorianos, es necesario que la prisión preventiva tenga ciertas reformas. En esto que usted dice de los casos de narcotráfico muy puntuales, ¿deberíamos meter o poner en la misma cesta la minería ilegal, por ejemplo, que tiene vinculación con narcotráfico? ¿Usted cree que eso no se le debe dar el mismo trato? No. En el eventual caso de una reforma. Yo he sido muy clara y en varios espacios, y a mí la verdad es que, no, con el respeto a todos los abogados que compartimos, digamos, juzgados y sabemos lo difícil que es litigar en este país, ¿no? Yo soy frontal en decir que yo sí quisiera que la prisión preventiva opere de primera mano en los delitos más graves, ¿no? Siempre y cuando se acreditan estas circunstancias, se hayan cumplido los elementos objetivos del tipo. O sea, si vemos a un cargamento de personas con, no sé, pues, toneladas de cocaína, no vamos a esperar que el procedimiento ordinario opere, que la presentación periódica de las personas. Eso me parece realmente ineficaz, ¿no? En materia de seguridad. En esos casos, como hace el ejemplo colombiano y peruano, hacer un procedimiento más corto, ¿no? Y que opere de primera mano la prisión preventiva. Esto para asegurar también la comparecencia de los procesados al juicio y también de alguna manera garantizar la seguridad a toda la ciudad, a toda la sociedad. Incluso abogada, la experiencia de todos estos meses nos dice que, por ejemplo, hay casos en que la policía captura a un delincuente infragante, y viendo y reportando que disparó a una persona, la mató, etcétera, y aún así, si no hay la opinión favorable del fiscal, o digamos, si no acoge todo el informe de la policía, no soy abogado, el juez puede decir, no, vamos a ponerle medidas sustitutivas. Claro, a la prisión pasan preventiva. Esas cosas, ¿no? Claro, porque obviamente la lógica de la prisión preventiva es ser de última ratio, es ser, digamos, el último recurso que debe utilizar el Estado, ¿no? Esto tratando de limitar el poder punitivo del Estado, del cual yo estoy de acuerdo, pero poniendo en la balanza la seguridad ciudadana con el peligro eminente que implica ese tipo de delitos complejos como la minería ilegal, el narcotráfico, en las circunstancias en las que ya he explicado, sí debería operar la prisión preventiva de primera mano. Y lo que yo digo es que esta es una forma, esta normativa nueva con la prisión preventiva evitaría lo que yo llamo la puerta giratoria, ¿no? Que los delincuentes o presuntos delincuentes entran por una puerta y salen por la misma puerta que da la vuelta. Puesto que sí, hay muchas decisiones que están sujetas a una muy subjetiva interpretación de la autoridad. Así es, y aquí también un mensaje para todos los que nos están escuchando, y por eso es tan importante estos espacios. No se preocupe de los abogados que estén en desacuerdo. Usted exactamente, yo no me importa. Pero esto va un mensaje para toda la ciudadanía, y es que hay que quitarnos también del chip de que la pena es lo único que importa en el delito y que la pena implica un mensaje disuasorio para todos los posibles criminales. Eso no es tan cierto. De hecho, hace poco, lo vi con mucha lástima, el video de un joven que asesinó con mesas servidas me parece que en un chifa a otra persona. No sé si usted vio el video, impactante. O sea, créanme que ese muchacho no está pensando en la pena sobre el sicariato, no, está pensando en la necesidad. No, quitémonos el tema de la pena de la cabeza, porque la verdad la experiencia nos ha dicho que la pena muy poco ha funcionado como mensaje comunicacional. Está pensando en justificar lo que le pagaron. Exactamente, está pensando en justificar lo que le pagaron, y el verdadero miedo de los criminales es el plazo, los tiempos, los periodos, los procesos en sí. Ese es el verdadero miedo. Si acortamos esos procesos, créanme que sí vamos a dar un mensaje mucho más contundente a la criminalidad, a estas nuevas formas de criminalidad. ¿Y hay formas de abreviar esto sin alborotar a todos los abogados del país? No, por supuesto. No, es que no son todos. Hay muchos que yo considero que sí estarían de acuerdo con usted. Por supuesto, eliminar instrucción fiscal, que los temas de archivo se cumplan, que no necesitemos a los jueces para que nos den el sellito del archivo, procedimientos directos y abreviados para temas de narcotráfico, que la prisión preventiva se cumpla una vez cumplidos los elementos objetivos. O sea, hay una cantidad de reformas que podemos incluso verlos a nivel de legislaciones comparadas que no se han tomado en consideración. ¿Por qué? Porque el debate se sigue centralizando en el delito y la pena. Aumentar las penas o rebajar las penas, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, que eso ya sabemos que eso no funciona. Que eso no funciona. A ver, hay
algo que es un delito, pero que todavía no está tipificado como tal, que es la defraudación deportiva, si se quiere, ¿no? Todas estas trafacías que se dan en ciertos eventos deportivos que han dado lugar incluso a escándalos. Voy a poner un ejemplo, o el amaño del resultado de un partido de fútbol, por ejemplo. Pero eso ¿cómo se hace para juzgar esto? Miren, aquí tal vez me estoy dando yo misma el disparo en el pie, pero de los pocos nuevos delitos que pudiéramos implementar en el Código Orgánico Integral Penal es efectivamente la defraudación tributaria, porque es la forma idónea y más novedosa que tenemos hoy en día de lavar activos, ¿no? Cualquier persona puede apostar tantos miles de dólares o millones de dólares para beneficiar o por creer que un cierto equipo vaya a ganar, pero no sabemos qué implicaciones hay detrás de ese dinero, ¿no? Cómo fue ganado ese dinero. Y como no existe un reporte serio, no existe una justificación seria, se ha convertido en la forma más fácil de lavar dinero. Entonces, y no solo el tema de lavado de dinero como tal, y también la exigencia de ciertos organismos de control como la UAFE de ser más serios en ese tipo de actuaciones. También el mensaje que le damos a los jóvenes, ¿no? Es, mira, haz esto o dedícate al fútbol o dedícate a un equipo a apostar en experiencias deportivas, porque ahí va a haber bastante dinero, bastante rédito, pero no sabes qué hay detrás de esa actividad. Y eso es algo que sí o sí hay que implementar en el Código Orgánico Integral Penal, porque es la forma, digamos, más sofisticada de lavar la plata hoy en día. Claro, por eso es que vemos, no voy a puntualizar ni voy a acusar a nadie, pero vemos casos de deportistas que han sido asesinados, ¿no? Así es, o sea, tampoco hay que... No ver. Estoy generalizando por si acaso, pero se dan estos, sí, se dan han dado estos casos se acá. dan bastante, y la verdad es que cada vez vemos a más jóvenes lastimosamente embarrados por ese tipo de actividades, y esto también es algo que ha pasado a partir incluso del nacimiento del deporte como disciplina, ¿no? Entonces, hay que siempre estar pensando en que la actividad delictiva siempre está un paso más adelante de la legislación penal. Y la legislación penal no se puede quedar muy atrás. En ese sentido, yo sí considero que es necesario tipificar el delito de defraudación deportiva. ¿Con qué tipo de sanciones? Mire, yo soy de la idea de que temas de lavado de activos tienen que tener sanciones serias. Y aquí tal vez va un poquito en contradicción con lo que decía hace un momento sobre la comunicación de la pena, pero se me ocurre, el lavado de activos es igual de problemático que el narcotráfico. Es igual, tiene las mismas implicaciones que el narcotráfico. Es dinero sucio al final del día, que está justificado a partir de, sabrá Dios, de tráfico de drogas, de tráfico de personas, de niños trabajando en estas organizaciones, claro, y que debe tener una sanción seria, proporcionada, obviamente, siguiendo los criterios de proporción que nos dice tanto la Constitución y la Corte Constitucional, pero sí es necesario una pena contundente. Y esto no estaba en los planes preguntarle, pero ya que los mencionó usted, y esto de niños que han sido aprehendidos, niños de 12, 13, 14 años, niños todavía, siendo intermediarios de los narcotraficantes, campaneros o distribuidores de drogas, o incluso sicarios. Está claramente tipificado el tipo de delito, y ellos pueden ser sancionados como adultos o no son sancionados como adultos. Hasta el momento no son sancionados como adultos, y aquí también tengo mi pensamiento en esto. Bolivia, Colombia y Chile ya tienen en sus legislaciones penales la imputación a menores como adultos. O sea, los hacen penalmente responsables. Claro. Para que entienda la ciudadanía, el tratamiento penal para los adolescentes que cometen delitos es distinto al tratamiento penal que tienen los adultos, ¿no? Ellos tienen medidas socioeducativas y los adultos tienen penas privativas de libertad. Van a centros diferentes, ¿no? A centros diferentes, con fines diferentes, ¿no? Pero, primero, hay que atacar a las organizaciones que se encargan de cooptar a estos adolescentes. Eso es inevitable. Tenemos que ser más rigurosos con eso. Y eso ya se agregó en las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal como delito autónomo, el cooptar adolescentes y menores como parte de la organización delictiva. Sí. Que eso es un Pero en paso todo caso, adelantado. los menores no son imputables. Exactamente. Eso es una conducta directamente atribuible a estas organizaciones o a las personas adultas que se dedican a, digamos, a reclutar a estos niños. Eso como primer punto, y considero yo que sí es un paso adelantado en tema de legislación penal. Como segundo punto, Jimmy, es necesario también la inversión social, es decir, que los niños
y adolescentes tengan oportunidades serias de poder crecer fuera de estas organizaciones, ¿no? Ese es un tema también importante. Pero la tercera, y aquí va tal vez la opinión arriesgada, ¿no? Sí es necesario empezar a responsabilizar penalmente, como un adulto, a los adolescentes, por lo menos a partir de los 15 años. Por eso es que hay tanto niño, tanto adolescente que es parte de bandas que lo usan para cometer sicariatos, etcétera, porque sí, no son penalmente responsables. Claro, ellos tienen otro tratamiento. Bueno, se nos quedan temas como siempre con todos mis invitados, pero volaron los 30 minutos. Gracias a la abogada Francia Druet Contreras, que ha estado hoy con nosotros hablando de los cambios que necesita el Código Orgánico Integral Penal. Regresamos mañana en el programa 66 a las 10 de la noche por Ecuador TV. Descansen.